de ustedes, ¿cuántos se están gozando? Es tremendo lo que dice la alabanza, ¿verdad? No la canción. Eh, Ayer me decía alguien ahí que es que nosotros nos pueden invitar y nosotros venimos a cantar. Y le digo yo, no te voy a invitar nunca. ¿Por qué? Me dice, si somos hijos de Dios, hasta cierto punto, le digo, porque no estás entendido que vos no le tenés que cantar a Dios, le tenés que alabar. Y se quedó, está buena esa corrección, me dice. Porque bueno, qué bueno es Dios, me alegra, voltéese con su hermano, diga, me alegra verte este domingo, nos alegra ver, pero más me alegra lo que Dios está haciendo, porque puede tomar asiento, iglesia, puede tomar asiento, y creo que Dios nos ha dado vida eterna. Y mire esta palabra, Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Diga conmigo, no voy a perecer, ni nadie les arrebatará de mi mano. Esta es una palabra poderosa que yo la hago completamente mía y digo que Dios está con nosotros. Qué bonito es saber de que Dios le respalda a uno. Y digo esto porque yo sé que eso, Dios me ha puesto palabras y Dios me ha dado palabras para muchos, para pocos, pero el milagro acontece cuando uno le cree. Diga conmigo, tengo que creer. Ese es el problema muchas veces no es el profeta, el problema somos nosotros muchas veces y ese es el gran problema. Por eso es que muchas veces nosotros decimos o han escuchado alguna vez, yo lo he escuchado, ¿por qué solo a ustedes y no a mí? O por qué solo a ella le pasan esto, por qué solo a él las bendiciones y no a mí. Entonces el Señor me ha dicho a mí, me ha puesto en el corazón decirle, es que el problema no es el profeta, el problema es quién está creyendo. Imagínense, eh, Atalía dirán, fue un testimonio largo, sí, fue un testimonio, pero bien detallado. Porque hasta en eso, el Señor me decía ahí, hasta en eso, tienen que tener cuidado en dar testimonio. Tienen que ser como yo lo hice. Y por eso ustedes sintieron de que Atalía habló, pero detalló todito lo que ocurrió. Y había un 80% de deficiencia de ella y el otro 20% era Dios. Y le decía el Señor siempre, tranquila, yo voy a estar. Usó al que menos esperaba, al que menos evangélico creíste que iba a ser. Ah, a ese usaba y le decía, tranquila, tranquila, Talía, échala de atrás, otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Dios se complace. Y yo me asusto también, ¿sabe por qué? Porque hay veces que yo estoy sentado y de repente Dios me da una palabra para alguien y yo se la suelto porque no me quedo con nada. Eso es que ocurrió con mi hermana, allá estábamos donde está mi hermana Ana y mi hermano Jorge, ahí estábamos sentados platicando y el Señor me puso y no va a tener solamente para una semana ni para 2 días, va a tener para todo el año y para los que vienen. Y eso a mí me cautiva porque digo yo, todavía de repente me sigue usando Dios. Y cuando le solté la palabra lo diría Schwartz, jamás me imaginé. Y les cuento, no fueron $500 de bendición ni de deuda. Pónganle un cero más a esa deuda. Y ahí por ahí anda la cosa. Imagínense, Jorge, quién se saca $4,000, $5,000 y te los regala? Anda a pagar tus deudas. ¿Quién? Solo Dios. Pero el punto es creerle a Dios. Usted se imagina que alguien se saque $5,000 y te diga, toma, anda a pagarlo. Fíjese cómo se sentiría uno. Qué rico. Ese es al Dios que nosotros le servimos. Dele palmas al Señor por eso. Así que voy a poner los binoculares porque esta letrita que tengo acá es tremenda y quiero que vaya conmigo. Pero antes de ir, como digo yo siempre, antes de ir, me gustaría saber quiénes de ustedes recuerdan
lo que yo comencé a predicar. ¿Usted se acuerda de la prédica de la semana pasada? ¿Qué prediqué la semana pasada? De la gracia. Y dije que íbamos a estar predicando la gracia. Amén. Y la gracia de Dios no solo nos trae la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino, ¿qué hace la gracia? Nos transforma. Diga conmigo, tengo que ser transformado. Y Dios me ponía, y yo di 4 puntos. ¿Se acuerdan de esos 4 puntos? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que espero yo de estas cosas? Espero, número 1, ¿usted se acuerda? Una mayor valoración de la gracia. ¿Usted se acuerda? De la gracia de Dios y su significado. Número 2, hablaba de que invirtamos menos tiempo criticando a otros y más en el trabajo del Espíritu, en uno mismo. Número 3, que fomentemos la compasión y reduzcamos el juicio hacia su hermano. Voltéese con su hermano y dígale, no me juzgues. Nadie te ha dado esa autorización. Dígale, nadie te ha dado esa autorización. Diga conmigo, nadie. Porque cuando usted juzga, está suplantando al Cristo vivo que murió en la cruz por usted y por mí. Amén. Nadie nos puede juzgar, solo Cristo. Y el número 4, ¿cuál es? Que avancemos a una madurez espiritual que nos permita disfrutar plenamente de nuestra libertad y quiénes somos. Por eso, mis queridos hermanos, el día de hoy yo voy a continuar con esto y quiero que vaya conmigo al libro de Romanos. Y en el libro de Romanos nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que Dios está haciendo en cada cosa de nosotros y por qué Dios quiere. Y es el tema que Dios me puso para esta consecutividad de enseñanza, es su gracia en mí. Diga conmigo, su gracia en mí. Romanos capítulo 4 habla de que nosotros tenemos que entender esto de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Pues vamos a leer del verso 1 al 4 y abre con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero, diga conmigo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Me detengo, porque vamos a ir hablando y nos vamos a meter en este libro poderoso de Romanos. ¿Qué pues diremos? Y quiero establecer una vez más lo que estaba hablando anteriormente, porque ¿cuál es el objetivo al predicar la gracia? El objetivo principal con esta palabra es que nosotros logremos una mayor apreciación por la gracia del Señor y aprendamos a disfrutar nuestra salvación. Usted tiene que disfrutar la salvación. Dile a tu hermano, disfrutemos nuestra salvación. Escuche bien, que desarrollemos una mayor apreciación por la gracia del Señor y que aprendamos a disfrutar nuestra salvación. Muchos creyentes, hermanos, hoy en día no disfrutan la salvación. Ellos sufren la salvación. Ellos no están deleitándose en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por lo que porque lo que están haciendo, ellos tienen es tratar de añadirle. Ellos tienen que hacer algo, ellos están tratando de añadir algo a lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es sufrir la salvación. Desde la caída del hombre, esto me gustó porque lo puse y decía que desde la caída del hombre en el Edén, el orgullo ha dominado al ser humano. Diga conmigo, los orgullosos. Esto se conoce como humanismo, una filosofía de vida que se encuentra en los libros, en los poemas, en la política, en la oratoria. El humanismo sostiene que el hombre, si se esfuerza, puede lograr todo. Pero esto puede disfrazarse o puede disfrazar la idea
de que lo que hacemos para Dios es más importante que lo que Él hace por nosotros. Algunas personas creen que su esfuerzo suman a su salvación, aunque esto ofende la gracia de Dios. Y quiero que vaya conmigo ahí mismo en Romanos capítulo 4, verso 2, y dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Lo que este texto, hermano, en el verso 2 nos está diciendo es que si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, podría gloriarse, pero no puede ante un Dios único, poderoso, omnipotente, alguien que nadie puede compartir su gloria. Lo que este texto dice es que si Abraham, hermano, hubiera sido justificado por sus obras, podría gloriarse, pero no puede ante un Dios poderoso. A los seres humanos les impresionan los logros, impresionan los logros y los esfuerzos de los demás, lo que lleva a dar nombre de personas de éxitos a edificios, a nombres, le ponen nombre a las escuelas. Usted ha visto, le ponen nombre a los héroes y mártires y le ponen nombre a muchas cosas. Y lugares a los mismos lugares públicos. Sin embargo, el texto sostiene que en relación con Dios, oiga bien, que en relación con Dios, los logros humanos no aportan gloria. Diga conmigo, no aportan ninguna gloria. Incluso figuras significativas como Abraham no se ganó el favor de Dios por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios. Abraham fue descrito como espiritualmente vacío y pecador. Y sin embargo, Dios le tendió su mano y su fe en las promesas de Dios le llevó a la justificación, que se define como el hecho de que Dios declare justo a un pecador creyente a pesar de su estado pecaminoso. Eso es gracia. Abraham no se merecía. Abraham era completamente espiritualmente vacío. Usted lee la historia de Abraham. ¿De quién era hijo Abraham? De un politeísta. ¿Qué es un politeísta? Alguien que fabricaba santos. Alguien que edificaba, que hacía de madera y que creaba con sus manos artesanales a los dioses en el tiempo de Abraham. Eso es un politeísta. ¿De quién? ¿De dónde? Abraham creció entendiendo y comprendiendo que no era un solo Dios para él. Por eso le costó entender que un solo Dios era tan difícil de hacer todas las cosas. Por eso la gracia es tan poderosa, que viene y en otras palabras, la gracia de Dios justifica ese acto y es el acto de Dios. La justificación es el acto de Dios que declara a un pecador justo a través de la fe, aún estando en pecado, como lo hizo con Abraham, aún sabiendo que Abraham le fallaría, aún sabiendo que usted le va a fallar, Él te está justificando. Porque el problema es que nosotros creemos que cuando yo le fallo, entonces mejor no me meto con Dios. Mejor me aparto y me quito. Pero ese es un pensamiento basura que viene del mismo infierno. Porque cuando usted le falla, Dios no está viendo el fallo de Atalía. Dios está viendo quién está en Atalía. Y en ella está, todo el que cree en mí, dice la palabra. El que cree en mi hijo. Yo también lo llamo hijo. Aunque yo sé que Tomás me va a fallar, me va a comenzar a tropezar. Va a ser, pero aún así, yo no veo a Tomás y sus tropiezos. Lo que estoy viendo es al quien tiene él adentro, que es mi hijo. Atentamente, Dios. Eso es gracia. Ahora, la gracia no es una licencia para pecar. Amén. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Abraham obtuvo lo que no se esperaba y lo que nunca se pudo ganar. Oiga bien esto, hermano. Aún sabiendo que Abraham le fallaría. Ahora, la única diferencia, oiga bien esto y enfóquese conmigo que estoy caminando en esto. Ahora, la única diferencia es que una cosa es yo pecar antes de la gracia. Oiga bien esto, ¿ok? Y otra cosa es pecar después de ser declarado justo. Cuando peco antes de la gracia, no existe remordimiento de pecado, ya que no existe relación con Dios. Sin embargo, cuando peco después de conocer
saber entender la gracia, entonces yo pisoteo lo que se derramó en la cruz. En otras palabras, ahora le va a hacer un poco de clic a Tomás en su mente, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se te cuenta como pecado. En otras palabras, cuando tú comienzas y fuiste enseñada a no murmurar, a no criticar al líder, a no criticar a tus autoridades, y lo estás haciendo aún con la persona más íntima que tienes, espérate. Yo no deseara estar en esos zapatos porque ya pasé por ahí. Ya pasé por ahí. Y lo único que a mí me enseña y me dice la palabra es de que yo tengo que enseñarle para que usted camine y no se tropiece donde yo me tropecé. Aunque la gracia te va a sostener en esos tropiezos, pero la gracia no te va a quitar la consecuencia de esa murmuración. Amén. Ahora, Abraham obtuvo lo que no se esperaba y lo que nunca se pudo ganar. Oiga bien, esto es diferente con la humanidad, hermano. Usted da gracias a la mayoría, la mayor parte del tiempo por cortesía. Te dan algo, gracias. Pasen adelante, señorita, como la miran elegante. Si supiera el esposo, cómo la tratan en el banco y le dicen a ella, pase, le abren la puerta y todo. Señorita, y ella dice gracias. Ay, me dijo gracias, dice el señor que está ahí en el banco. Imagínense, pero ella da gracias porque por cortesía, es algo que nosotros tenemos. Te regalan un zapato, gracias por esos zapatos. Te regalan algo, diga conmigo, gracias. Eso es algo, porque usted le dieron algo o le hicieron un favor, pero en Dios, diga conmigo, en Dios. No importa cuánto trabajo o cuánto esfuerzo hayas puesto en tu vida, ni cuántas buenas sean tus intenciones o acciones. Todas estas cosas no son suficientes ante un Dios, ante el Dios. Al final, Él te dirá que eres culpable de muerte y separación total de Él no quiere contigo, sin importar tus esfuerzos. En otras palabras, no importa lo que tú estás haciendo, todo lo que ante los ojos de Dios, para Él, nosotros éramos reos de muerte. Para Él estábamos destituidos completamente de su poder y de su misericordia. Pero la gracia es un regalo que recibimos debido a lo que Cristo hizo en la cruz. Diga conmigo, la cruz. Aunque merecemos castigo o que merecíamos castigo por nuestros pecados, al aceptar este sacrificio, nuestra deuda es pagada. Diga conmigo, nuestra deuda es pagada. ¿Cuántos creen eso? Y es por eso que nosotros lo estamos viviendo tangible. Los que creemos, dice, todo el que cree, dice, todo lo que nosotros creemos. Él te dirá que eres culpable de muerte y separación de Él, sin importar tus esfuerzos. A menudo, hermanos, nosotros nos esforzamos mucho por lo poco que tenemos. A menudo pensamos que necesitamos trabajar para Dios, pero en realidad ya hay alguien que pagó el precio por nosotros. En otras palabras, quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 4, en el verso 6 al 8, y vamos a seguir leyendo ahí porque me voy a brincar. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aún a David se le reveló eso. Bienaventurado, bienaventurada, mi hermana, porque usted directamente está viendo la mano de Dios. Cuando leemos este texto o estos textos y leemos esto, se lee y se escucha fácil, pero una sola palabra es la que debemos de identificar y luego se nos resolverá este bendito problema. Romanos capítulo 5, quiero que vaya conmigo y vamos a leer en el capítulo 5, verso 12. Porque yo quiero que usted vaya hoy en día conmigo y dice, por tanto, oiga bien esto, hermanos, y léalo ahí, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres
Por cuanto todos pecaron, ¿por cuanto qué? Ay, 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 y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. En el verso 12 dice, por cuanto todos pecaron. Quiere decir que nadie es inmune y el problema del pecado no se contiende con educación, no se contiende con logros, no se contiende con lectura, con dinero, con religiosidad. Nada de eso batalla con el problema del pecado. Todos aquí una vez fuimos contaminados con ese pecado. Todos necesitábamos ayuda, todos necesitábamos perdón, todos necesitábamos un Salvador. Por eso es que en el verso 18, ahí mismo en adelante, ahí dice, así que como la transgresión de uno vino, la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Diga conmigo, justos. Verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida, mediante mi vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que ya no hay nada que te pueda señalar. Porque si ¿sabe cuándo usted se siente señalado? Cuando está viviendo en la ley. Pero no quiere decir que ahora, como ya estoy en la gracia, yo puedo hacer lo que me da la gana. Puedo seguir fumando, puedo tener 3 mujeres, puedo seguir murmurando, puedo seguir haciendo lo que me da la gana. Y el domingo me arrepiento y la gracia me va a alcanzar. Déjame decirte que la gracia la puedes pisotear y el que pisotea la sangre del cordero. En otras palabras, cuando tú te paras en la gracia y la pisoteas, no estás pisoteando a alguien más. Estás pisoteando al que murió en la cruz del Calvario. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que caminar en cuidado. Hermano, no tenemos eso. Muchas veces nosotros pisoteamos cuando nosotros maltratamos a nuestros hijos, cuando nosotros maltratamos a nuestro cónyuge, cuando nosotros maltratamos a los que nos rodean, cuando hacemos mala cara, cuando estamos haciendo vituperancia, cuando hablo de ella, qué horrible esos anteojos que se compró. Ella se mira la última Coca-Cola del desierto, pero qué anteojo más feo. Ya miraste al pastor, ahora usa anteojo, ya está viejo. ¿Y a usted qué le importa? Porque la gracia me hace agraciado. Amén. Porque nosotros tenemos que entender eso. Cuando nosotros comenzamos a hablar y criticar, mira, yo le voy a decir algo. A mí, cuando tú vayas a volver a hablar conmigo, mírame a los ojos. Porque cuando usted quieres conocer a un falso, a una persona que está maquinando cosas, no te mira a los ojos. Y en el campo, yo lo aprendí, y lo aprendí en el campo. Un señor me dijo, campesino, con un machetito en mano. Yo iba caminando y como yo no quería hablar con él porque él era el que cuidaba la huerta y yo me metí a robar los mangos, me agarró adentro de la huerta con medio saco de mango. No quería verme los ojos y me dijo, ay, mijo, me agarró con el machete y me hizo así, tic, 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 míreme a los ojos, porque solo los falsos, los hipócritas, los traicioneros, no le dan la mirada al hombre. Y usted tiene aquí a un hombre. Esas palabras a mí me hicieron, yo tenía como 10, 11 años. Dígale a su papá que venga a traer él este saco de mango. Mi papá estaba en León y yo estaba en Masaya. Y mi mamá ni cuenta se daba dónde andaba yo. Imagínense. ¿Qué pasa, hermano? Que cuando yo no le doy la cara y no estoy viendo tus ojos, entonces estoy viendo que estoy hablando con una persona de doble cara. Diga conmigo, aquí no hay ni uno.
Amén. Eso es un tip que vale $1 millón y se lo estoy regalando. Porque cuando usted le vayan a hacer una entrevista de trabajo, usted nunca le aparte los ojos de la cara a la persona que le está entrevistando. Porque ahí dice, está hablando con firmeza, está siendo transparente. Así que cuando vayan a hablar conmigo, mírenme los ojos. Porque yo siempre que hablo te miro a los ojos. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Porque cuando Tavo miró a su esposa hoy, él la miró a los ojos y le dijo, qué linda que sos, Michelita. Y nunca le quitó los ojos de encima. Tanto así que salió íntimo. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender esto, hermanos. La salvación es un regalo gratuito. Oiga bien, me regreso al 20, porque está bonito eso, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Diga conmigo, Señor nuestro. La salvación es un regalo gratuito que no depende de los méritos humanos. No se logra a través del ayuno, donaciones o trabajo con personas en necesidad. Las buenas obras que hacemos son preparadas, y esto me voló la cabeza. Porque muchas veces nosotros nos atribuimos lo que nosotros estamos haciendo con alguien. Es que si yo me estoy poniendo yo, es que si yo no le hubiera predicado a Julano, es que si yo no lo hubiera llevado a Julano, a mí me pasó, y ayer me voló, me pisoteó, me bofeteó, me confrontó la palabra y me dijo, es que si vos entendieras la palabra, y me decía esto, él dice, las cosas que nosotros hacemos son preparadas desde antes por Dios para aquellos que están en Cristo. Estas acciones no mejoran nuestra salvación y no indican que alguien sea más espiritual o tenga más gracia que otro. Al final, todos somos siervos inútiles. Váyase a Lucas capítulo 17, verso 10, y lo que el mismo Jesucristo le dijo a ellos. Y mira, lo vamos a leer, Lucas 17, 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho ¿qué? Todo lo que los ha sido ordenado, decid. ¿Qué es lo que vamos a decir? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer. En otras palabras, cuando tú hiciste una obra de caridad, esa obra ya fue preparada desde antes de la fundación del mundo para que viniera y que se hiciera tangible en el momento que aceptaras a Cristo y dispusieras trabajar para Él. Por eso nos llama, Alberto, tú y yo somos siervos inútiles. Jesucristo mismo te dice, no te jactes. Por eso ahora entiende cuando le dijeron a Abraham, Abraham le imputaron la gracia, porque él era un vacío espiritualmente que tenía. Él venía de alguien que era fallo, que alguien como usted y como yo, pero a nosotros se nos dio eso. No debemos, hermanos, gloriarnos en lo que hacemos, ya que simplemente seguimos el camino que Dios ha preparado para nosotros por gracia. Se da cuenta que la gracia no es así como la gracia que te están hablando, porque la gracia es un regalo gratuito, sí, que no depende de nuestros méritos. La ley fue dada para permitir que la gracia se expresara. ¿O cómo así, pastor? Y que su propósito, hermano, era identificar el pecado y hacer que la culpa fuera más intensa. La ley no puede justificar al pecador ni proporcionar ayuda para cumplir sus requisitos. Solo señala el pecado mostrando lo terrible que es uno ante Dios. La ley revela que a pesar de nuestros esfuerzos por hacer el bien, estamos llenos de resentimiento, de sentimientos negativos, de odio, amargura, rencor, hipocresía, murmuración, y no podemos satisfacer las demandas de una santidad tan poderosa que es ante Dios. Esta bendita gracia, diga conmigo, la gracia, es tremenda, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender
La ley no se puede justificar al pecador, ¿ok? La ley nunca iba a justificar a un Alberto. La ley siempre lo iba a estar señalando. La ley iba a señalar a su predicador o el pastor, como usted me quiera llamar. A él siempre lo señalaban. Allá va el ladrón, allá va el borracho, ahí va esto, ahí va lo otro. La ley siempre te va, porque la ley te juzga, pero nunca te capacita para salirte del pecado. Y es que nosotros siempre hemos caminado pensando de que si yo hago esto, entonces me descalifica del reino de Dios. Y usted, mi hermano, una vez salvo, será salvo. Pero, como le decía la prédica pasada, si usted se vuelve al pecado, ese es entre usted y Dios. Pero a mí mi Biblia me dice que si yo sigo los estatutos y caminar en el orden correcto, yo voy a vivir una eternidad con mi Padre. ¿Cuántos quieren estar con Él? La ley muestra, hermano, cuando leemos el texto y dice que la ley muestra los estándares de Dios y exige obediencia. Oiga bien esto, hermano. Ay. La ley muestra los estándares de Dios y exige obediencia, lo cual todavía nosotros estamos batallando con la obediencia. Imagínense, pero nadie puede cumplir con esos requerimientos. Su función es hacernos conscientes de nuestra falta. Por ejemplo, el señalamiento. Hay una señal, por ejemplo, yo lo ponía así y decía, no toque. ¿Cuántos de ustedes han visto que dice, o cuando andan allá en los súperes o andan en los malls y andan comprando, voy a decir que andan comprando, no andan de window shopping. Window shopping, ¿sabe qué es eso en inglés? Andan vitrineando, andan viendo qué bonito, que cuánto cuesta, 1,800, será lindo, pero no voy a dar eso. Y siguen window shopping, aprenda inglés conmigo. Entonces, window shopping es andar vitrineando, pero de repente cuando va caminando, mira un letrero que dice, no toque, pintura fresca. Lo primero como humano a usted se le hace, ¿será que ya está seca? ¿O será que ya está todavía húmeda? Y van caminando a la orilla de la pared y no le ponen la mano, sino que le hacen así, al dedo, y le hacen, estaba húmeda todavía. ¿No te ha pasado que cuando te dicen no lo haga, es lo primero que nosotros queremos hacer? Amén. Entonces, eso nos pasa a nosotros muchas veces. Entonces, así es la ley. La ley te dice, no robarás. Y lo primero que mirás, la primera intención que tenés, que le están dando a $1,000 y yo no voy a agarrar ni 10. No, le voy a decir que le depositaron $959. Y el resto me los quedo yo. Ay, Señor, es para tu obra. Para tu obra, yo soy, dice el Señor. Tenemos, la gracia es un regalo gratuito, diga conmigo, es gratis. Pero tenemos que caminar en ella. Entonces nosotros, hermanos, la ley, los estándares te dice, como esa señalización, no toque, pintura fresca, hace que muchas personas se sientan tentadas a pasar el dedo por comprobar. De igual manera, al conocer la ley, se descubre el verdadero pecado dentro de nosotros. Sin embargo, el verso de Romanos, capítulo 5, verso 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué? Para que el pecado, ¿qué? Abundase. Oiga bien, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo así, pastor? Que el pecado abundase. Entonces tengo que estar pecando más porque dice el texto, lo dice, pero no es lo que nosotros entendemos e interpretamos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero en abundancia ¿de qué? Se intensificaba dentro de ti, y ahora por eso usted va a entender que cuando vino a Cristo y el pecado está en usted o usted cometió un pecado, se va a intensificar y lo va a decir, hice mal, cometí el error. Pero antes en la ley intensificaba el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros nos sintiéramos, para que ellos se sintieran culpables, reos de muerte, para que buscaran directamente la gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando nosotros entendamos esto, nosotros vamos a ser personas completamente restauradas, renovadas.
Nos vamos a quitar ese velo de estar juzgando a mi hermano, de estar hablando. ¿Por qué? En vez de juzgar, nos vamos a ir a arrodillar y a orar por ese hermano, a estar orando por ellos, pero sin que nadie se dé cuenta, ni andar como dice el dicho nicaragüense, con el pito y el tambor. Es que estoy orando por ti, Tomás. Estoy levantando, ay, amansa, ya, y a la manga, la queca, la papa, ay, que la papa seca te quema. Hermano, muchas veces nosotros hacemos tantas cosas y queremos que todo el mundo allá afuera se dé cuenta. Cuando dice la palabra, métete en tu aposento, ora conmigo en secreto, porque yo después te voy a exaltar en el público, en lo público. Pero nosotros muchas veces creemos que estarte diciendo, hermana, la llevo en oración, estoy orando para que el Señor, y ay, gracias Señor, en vez de decirle, hermana, siga para adelante porque usted no está sola, Cristo está en usted y Cristo la va a guiar, punto. Yo no le tengo que estar diciendo a ninguno de ustedes que oro por ustedes. Simple, le digo, Señor, toma control de su vida. Que ellos entiendan que tienen que entregarle el timón de su vida al Espíritu mismo. Pero si yo vengo, estoy orando por ti, y dice el Señor, y comienzo a fanfarronear, hermano. Hay veces que nos atribuimos cosas que nada tiene que ver, y eso no es gracia, eso es ley. Diga conmigo, gracia. La ley muestra los estándares del Dios que exige obediencia, hermano. La gracia de Dios es mucho mayor, superando todas nuestras faltas y necesidades. Por eso, cuando el pecado era mucho, la gracia era infinita. Cuando el pecado te acusaba, la gracia decía, eres justificado, porque creíste en lo que Dios proveyó, en la persona de Jesucristo. Cuando el pecado te condenaba, la ley te justificaba, pero cuando el pecado te acusaba, la gracia te bendecía. La gracia es abundante y supera las expectativas normales. Es esencial entender esto. De lo contrario, iglesia, si no entiendes esto, serás víctima del diablo que jugará con tu mente y te recordará tus errores y pecados del pasado. Cuando comprendas esto, iglesia, podrás enfrentar al enemigo y reconocer que aunque fuiste un pecador, la gracia ha cubierto toda tu falta. Satanás le dirá, Satanás te cuestionará, pero no importa. Como cuando él te comienza a cuestionar cómo llegaste a este entendimiento, Satanás va a decir, ¿cómo es que Gustavo, que estaba ahí, que no entendía esto, ahora se para en la brecha, como decimos, y prácticamente entiende? Y Satanás se cuestionará y dirá, ¿cómo llegaste a este entendimiento? Y la respuesta es mirar a la cruz, donde otro tomó tu lugar. Así que por gracia recibimos perdón, no por nuestras acciones, sino por la justicia del Dios vivo. La ley mostró lo malo que éramos, pero la gracia revela lo que hoy somos en Cristo, que somos buenos. La gracia es más abundante que el pecado. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Diga conmigo, yo no puedo hacer nada. Por eso es que usted todavía está teniendo problemas, oiga bien, problemas en la carne. Por eso es que a mí se me dificulta perdonarte porque me sacaste la lengua la última vez. Me duele, me dolió y me he hecho a llorar. ¿Por qué? Por un desprecio. Porque la carne, diga conmigo, la carne no te permite, no deja. Pero la gracia es la que nos sostiene. Porque si yo lo quiero hacer, si yo quisiera perdonar a Natalie, en mi carne, ella ya no estuviera aquí. La hubiera agarrado y le hubiera pegado una esprayada a él y a él. Porque va a brincar. Porque es su esposo. Y me lo paso en sí, me lo llevo. Pero la gracia, le digo, Señor, yo no quiero actuar en mi chuleta. Yo quiero actuar en lo que Dios me está dando. Ojo con eso. Si yo quisiera perdonar a Martín por la ofensa que me dio en mi carne, yo no lo hubiera hecho.
Pero la gracia, yo me meto en la voluntad de Él, me acomodo y le digo, Señor, yo no puedo, pero tú sí. En la gracia. Es su gracia, no es la mía. Es su gracia. Por eso es que muchas veces en los matrimonios tenemos problemas. Porque en la chuleta, yo le aseguro que hubiera un montón de pleitos, tiradera de platos, tiradera de todo en la casa. Gritería, obscenidades. Los billetes, si llegan a tener reales, le tiran el billete. Tomá y anda a buscar cómo hartarte lo que te tenés que hartar. Y aquí están 100 pesos y con eso resolver. En la carne, eso puede estar ocurriendo. Pero en la gracia, usted le dice, no, Señor, yo no puedo porque estoy pisoteando tu sangre. Pero cuando entendamos la gracia, que no es licencia para pecar, sino para montarme y decir, papi, aquí estoy contigo, llévame. Entonces, por eso ahora George viene y escucha a una esposa que le dice, mira, que la gracia, dice George, la gracia me cubre, pero también te alcanza, mujer, porque dan ganas de sacarse la bota y metérsela en la frente. Entonces la gracia nos hace, ¿por qué? Porque nosotros como humanos en este cuerpo pecaminoso, por eso ahora usted va a entender a Pablo que dice, ¡ay! ¿Quién me librará de este cuerpo? Lea el Romanos todo el capítulo 7 al final, pero después arranca en el 8 y dice, ¿quién nos va a señalar? Y no me quiero salir porque eso es tremendo. La ley mostró lo malo que éramos, pero la gracia revela lo bueno que somos. La gracia es más abundante que el pecado. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. Pero cuando vino, eso fue tremendo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué? Del tiempo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo, imagínense, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿se da cuenta? Para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos, oiga bien, y por cuanto sois hijos, oiga bien eso, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Verso 7, así que ya no eres esclavo, sino, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Abba Padre, este término significa Padre mío o papito, algo que Moisés, que Isaías, que José, que Elías, que Jeremías y todos los profetas no pudieron decir. Y nosotros hoy en día tenemos la satisfacción y el poder de decir, papi, padre mío, papito mío. Oiga, ellos tenían que ir a un lugar para encontrarse con Dios. Yo camino con Dios y donde yo quiera que voy, Él va conmigo. Ellos tenían que ir a un lugar. Ellos tenían que ir no solo al lugar, tenían que llevar algo para quemar, para que hiciera cosas tremendas, se hacían ahí. Pero hoy en día nosotros tenemos el Espíritu del Hijo, el cual clama. Entonces usted no tiene que estar ahí siendo señalado por la ley. Usted tiene gracia, diga conmigo, qué gracia la que cargas. Aleluya. En la ley había necesidad de sacrificios para ser aceptado, pero Cristo murió una vez y para siempre. Su muerte perfeccionó a los que creen en su justicia. En otras palabras, hermano, estoy justificado, soy hijo de Dios, tengo el Espíritu del Hijo dentro de mí, lo cual la perfección de Cristo se imputa a nosotros. Y Dios no mira nuestras debilidades, lo que mira es a Cristo. La ley cumple, oiga bien, su trabajo y la gracia nos habilita para agradar a Dios. El Espíritu del Hijo, el cual clama Abba Padre, nos ayuda a acercarse a Dios con plenitud. Ojo, la gracia te capacita. Es más, Cristo resolvió todos los problemas.
Aún los fariseos lo vinieron a juzgar y él dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a que se cumpla la ley. En otras palabras, cuando yo peco, cuando yo estoy y le digo, Señor, perdóname, y dice él, ¿de qué me estás hablando? Si yo ya sabía que ibas a fallar, yo ya sabía que ibas a estar viendo La Rosa de Guadalupe, yo ya sabía que te ibas a meter desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche viendo novelas. Yo ya sabía que iban a hablar de mí. Yo ya sabía que ibas a criticar a fulano. Yo ya sabía que tu mamá, tu papá, tu tío, tu primo van a cuestionarte en este bendito llamado del Evangelio. Él ya sabía que te ibas a molestar, que te ibas a poner renuente con tu propio padre, decir, no me entiende. Él ya sabía eso. Por eso la gracia, diga conmigo, la gracia es inmutable. Entonces, todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, se imputó. ¿Usted sabe qué es imputar? Es meter, poner algo que hay un espacio donde tiene que caber en ti. Imputar es todo lo que Dios, por eso Él dice, todo lo que ustedes pidan en mi nombre. Todo, ¿qué es todo? Todo. Lo vamos a recibir. Pero muchas veces nosotros no entendemos. Pero creemos que solo somos señalados nada más. No, no en tu fuerza, iglesia, no en tu religión, no es lo que tú tratas de hacer, sino en quién, en Cristo Jesús. Porque por su gracia nosotros somos justificados y somos salvos. Ve lo que es justificación, iglesia. Cuando nosotros entendamos esto, usted tiene que entender que los peros de la Biblia, ojo, lo que está diciendo anteriormente era quién yo era. Ojo acá, porque en lo que estamos diciendo, quién yo era. Ahora, yo tengo que entender esto. Vaya a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. No, veniste el mejor día de tu vida. Es mejor que te hayas ganado esto que te ganaste 3 millones de dólares. Dice, y Él os dio ¿qué? Vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Siga. Oiga eso. En los cuales anduvisteis. Aquí usted no vino por santo. Aquí usted no vino porque ya le iban a salir las 3 alas para irse directo. Aquí usted no vino, aquí vino por chismoso, hipócrita, pleitito, boca sucia, ladrón, sinvergüenza. Por eso es que hay veces que la gente de allá afuera no entiende que aquí hay un espacio para cada uno de ellos. Aquí hay espacio para hipócritas, para ladrones, para todo lo que usted quiera.com. Aquí, porque aquí dice que el Señor vino no por lo que se había perdidos, como dicen muchos, no. Aquí vino el Señor por los enfermos, no por los sanos. Aquí venimos todos enfermos, pero venimos porque su misericordia nos alcanzó y te dice que la corriente, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, cuando tú te vuelves desobediente, el espíritu que está en ti, o que está, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Cuando mi hermana Ana, voy a hablarlo porque lo tengo que decir, cuando mi hermana Ana, un ejemplo, y no sé si esto es cierto, le dice, hermana, o en su casa le dice a su esposo, déjame este control así. Y ella viene y lo pone así. Le pregunto, ¿es obediente o es desobediente? ¿Y qué espíritu opera en los de desobediencia? Le pregunto, porque usted me tiene que ayudar, ¿qué espíritu nos está dominando? Cuando yo digo, es mi carácter. Y a mí nadie me tiene que venir a decir a mi casa lo que yo tengo que hacer. No me está hablando la palabra hoy, hermano.
A mí que no me venga a decir ¿qué espíritu opera en ti en ese momento? No, ¿a qué espíritu está operando en nosotros cuando somos desobedientes? Él lo dice. Dice, el príncipe de la potestad del aire es el espíritu que ahora opera en los hijos. Si le dicen a mi hermana Darling, hace tal cosa, hija, mira, te va a ir bien. Y ella, ay, no. Ay, pues cuando a mí se me dé la gana. Porque Dios es grande en misericordia, sí. Pero mira el espíritu de desobediencia. ¿Quién es el que opera en ese momento? Cuando nosotros no somos obedientes y nos corrigen. Entonces, cuando no queremos corrección, salta la chuleta que le gusta andar en, lo dijo usted, no yo, en desobediencia. Imagínese. Y esto es tremendo porque la casa tiene que entender. Y tú, oiga bien, míralo, léalo una vez más conmigo. En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios. Usted tiene que entender esto, los peros de la Biblia, hermano. Ojo, lo que está diciendo anteriormente era quien yo era. Después de ese pero, es quien yo soy. Pero Dios, lo que está diciendo es cómo yo vivía, oiga bien, antes de ese pero. Lo que está diciendo es cómo yo vivía antes de entender la gracia. Lo que está diciendo es cómo yo vivía cuando yo estaba en control, cuando yo era el que controlaba mi vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué dice, iglesia? Que dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Oiga bien, ve lo que es justificación, iglesia. Es declararte justo y santo, aun cuando estás todavía muerto en delitos y en pecado. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice ahí? Por gracia, soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros, no para los que están allá, para los que estamos acá. ¿Me está entendiendo, iglesia? Esto de la gracia no es para estar jugando y pisoteando la sangre del Cordero. Esto es de levantarse, no en tu fuerza, no en tu religión, no en tu ideología, no en lo que tú piensas, no en lo que tú tratas de hacer, sino en quien en Cristo Jesús es, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Oiga bien, cuando lleguemos ahí, en ese maravilloso momento, y me detengo acá, cuando usted llegue en ese poderoso momento al trono blanco y te pregunten, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? No le vas a poder decir a Él, es porque yo pasaba 3 veces a la semana metido en la iglesia. No le vas a poder decir, es porque yo trabajaba y con mis diezmos y ofrendas levanté 7 iglesias. No le vas a poder decir, iglesia, de esa manera. No le vas a poder decir, es porque yo era bueno y caritativo con los de los semáforos. Era porque yo le ayudaba al menesteroso. Era porque yo ayunaba. Era el que más ayunaba. Era el que más oraba. Tú no le vas a poder decir eso. Es que cuando nosotros estemos allá y tal vez de toda la enseñanza, usted péguese esto en su cabeza y llévelo en su corazón. Es que no es por lo que nosotros hicimos. Tú pudiste estar en las iglesias
cotidianas o tradicionales, que te golpeabas el pecho y que decías por mi culpa, por mi gran culpa. No es por eso. Te preguntaron, Gustavo, ¿por qué estás aquí? Y tú le dices todo eso. No es por eso. Porque lo que tú le tienes que decir es simple. No lo pude hacer yo. Fue tu gracia la que me fue imputada. Porque en mí yo no tenía nada que valía. Pero tu gracia me salvó. Tu gracia me tiene delante de ti. Tu gracia, yo no sé. Pero esto me vuelve loco a mí predicar de su gracia. Porque yo no me merecía nada. No me merecía lo que tengo. Pero en su gracia fue imputado. Y me dijeron, Arlen, se te imputó mi hijo, y lo que mi hijo posee, porque él es rey de reyes y señor de señores. Tú también tienes que ser rey en la tierra, y por eso es que la palabra dice que nosotros somos hijos de linaje escogido, sacerdocio santo, rey, linaje, somos linaje. Iglesia, no eres cualquier cosa. Cuando te comienzan a bofetear, cuando te sientes pequeño, nunca más te tienes que sentir pequeño, porque lo que se te imputó a ti adentro fue el máximo, la gloria expresiva, la esencia, el poder, la magnificencia del amor del Padre, del Todopoderoso, del que puede chasquear los dedos y acabar esta tierra, del que puede quitarte todo en un suspiro. Por eso Él dice, no te enamores, no pongas tu corazón en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas que están allá arriba, porque esto, el cielo y la tierra pasará, más su palabra, y su palabra, ¿quién es Cristo. Désela fuerte, es Cristo. Él es la gracia eterna, la gracia que nosotros tenemos imputada, pero nadie más lo pudo hacer más que Cristo mismo. Cuando yo llegué a ese lugar, hermano, yo le voy a decir, papá, yo no pude hacer nada. Yo no voy a decir, me diste el privilegio de predicar en congregaciones grandes, en congregaciones pequeñas, en vigilia, en campaña. Estuve en seminario, di escatología, que es lo que sea.com, pero eso es basura para lo que yo estoy aquí, porque yo estoy aquí meramente por tu gracia, por tu amor, porque a ti te plació sacarme del lodo cenagoso y ponerme, limpiarme, cambiarme, como cuando usted agarra a su niño que se le enlodó, usted lo agarra, le quita la ropa, lo baña, lo limpia, lo seca, lo entalca, le echa perfume, le echa colonia, le echa en su pelito aceite Menem, lo que sea.com, pero usted lo quiere sentir rico, oloroso, y después le pone la mejor mudada, la mejor limpia. Todo lo que está limpio se lo pone. Y usted mira, después de un hijo lodoso, mira un hijo lindo, precioso. Y por eso es que las madres dicen, qué lindo mi niño. Eso es gracia. Diga conmigo, eso es gracia. Por eso tenemos que dejar de juzgar las actitudes de los demás. Por eso es que Pablo decía en Gálatas 6:1, si no me equivoco, dice que, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es tremendo, iglesia. Yo le estoy predicando a millones de gente hoy. Yo no le estoy predicando 30, 20, 40, no, le estoy predicando a millones de personas. Porque esto va a repercutir más allá en sus corazones, para que ustedes puedan entender. Pablo dice que cuando alguien peca, los que son espirituales deben ayudar a restaurarlo, para que no sea juzgado por la ley. Oiga bien, la gracia de Dios puede liberarnos de los pecados más fuertes. Las personas a menudo intentan mejorar por sí solas, lo que a veces no es suficiente, pero al entender y aceptar la gracia de Dios, pueden encontrar la verdadera libertad del pecado. La gracia elimina la conciencia del pecado y de la ley.
permitiendo vivir en Cristo. Por eso ahora le hará clic cuando Pablo le habla a los de Galacia y le dice en Gálatas 2:20, que es lo que le dice para los que leen Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que esto me dan ganas de predicar, hermano, porque nosotros menospreciamos tanto el llamado que nos hace Dios. Pisoteamos el llamado cuando somos gente irresponsable. Gente, por eso es que muchas veces nosotros creemos que estamos bien, pero el Señor te muestra que no lo estás haciendo bien y nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque si mi hijo no se te hubiese metido, yo ya te hubiera matado. Era reo de muerte. Pero Él no mira tu falta ni tus pecados. Él está viendo al Cristo mismo dentro de ti. Y te dice: mi gracia te sostiene. No te has suicidado porque mi gracia te sostiene. No te has querido estrellar contra las paredes en esa moto porque mi gracia te dice: no lo hagas. Porque no es tu final, es tu principio. ¡Wow! No es tu final, es tu principio. Cuando nosotros entendamos la gracia, dejaré de criticarme, dejaría de criticar, de ponerme en el estrado y decir: culpable, reo de muerte, no sabe pastorear, no tiene. Y comienzan a cuestionar a los pastores. Y no lloro porque me duele, es porque su gracia me tiene todavía aquí y sigo adelante. Porque siento el dolor de un padre que está allá en la central también, que gime por sus hijos, que lo juzgan, que le dicen: eso es duro, que comiencen a hablar de tu mamá, te va a doler y se te va a salir la carne y vas a ofender. Pero su gracia, diga conmigo, su gracia, que se me imputó. Cuando yo deje de cuestionar lo que hacen los ministros, deje que Dios pelee la batalla. Dios tiene siempre la razón. Iglesia, yo estoy en una etapa donde digo: wow, qué tremendo. Porque sin la gracia de Él me decía anoche: sin mi gracia tú no estuvieras. Hace 30 y pico de años te hubieran matado. Porque los pasos que andabas no eran los míos. Pero yo te había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso esa bendita bala no salió, que te la pegaron en la cabeza. No salió del gatillo, se enconchó y no salió. Por eso no te mandaron de otro país en una bolsa negra, porque también me dispararon en el pecho y no salió. Por eso es que yo digo que he nacido 4 veces. La primera, que salí del vientre de mi mamá. La segunda, a los 16 años, en un billar me pusieron una pistola, no salió la bala. La tercera, a los 17, 18 años en Costa Rica, me pusieron una pistola, tampoco en un bar, no salió la. Cuando vengo a los pies de Cristo, nazco de nuevo. He nacido 4 veces. Entonces, ¿cómo no voy a predicar de su gracia? Cuando yo sé que Él es el que me ha sostenido, que Él es el que me ha completamente restaurado. ¡Wow! Esto es tremendo, iglesia. Dele palmas al Señor, porque Dios está en nuestras vidas. Ojo, en la gracia no hay logros humanos. Por eso es que los religiosos dicen que predicar de la gracia, Alberto, cuando hablas de la gracia, los religiosos se ponen retrecheros. ¿Por qué? Porque creen de que la gracia lo que hace es que te manda a pecar. Pero si usted lee y lo vuelve a escuchar en su casa, este video, esta prédica, esta enseñanza, esta mini prédica de la gracia, hermano, esta insignificante enseñanza de la palabra gracia, hermano, usted lo lee y lo va a entender. Usted se va a dar cuenta que no lo estoy mandando a pecar. Lo que le estoy diciendo es que se dé cuenta que tiene que valorar la gracia y disfrutar la libertad en el evangelio que Cristo nos dio. Amén. Ahora, imagínese, iglesia, esto. Ojo, la gracia, dice, la gracia es buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. La gracia no es bíblico buscar a Dios. Cuando alguien le diga: es que tenés que buscar de Dios,
Hermano, yo no tengo que buscar a Dios, eso no es bíblico. Enséñame dónde está, en qué texto bíblico en la gracia me dice que tenemos que buscar a Dios. Hermano, nosotros no tenemos que buscar a Dios, no es bíblico. Usted no puede buscar lo que se está dentro ya de usted. Ya por eso tenemos que empezar, y los que predican aquí en esta plataforma, tenemos que cambiar la palabra ley por gracia. Ya no más tenemos que estar en eso, tenemos que empezar y tomar los que tomamos esta plataforma, hermanos. Aquí tenemos que cambiar el vocabulario de la ley por gracia. Yo no puedo buscarlo porque Él me encontró y se me metió por dentro. Y es por eso que yo no busco a Dios, y que lo sepan que yo no busco a Dios, porque yo no, lo que hago es íntimo con Dios, que es totalmente diferente. Usted no puede, imagínense los esposos o las esposas. Son casadas y andan buscando a su esposo en la casa. Y de repente se lo encuentran y dicen, ¿será que él es mi esposo? Y esa duda lo hace que no tengan intimidad. Pero cuando Darling encuentra a su esposo, usted ya sabe que salieron ahí cosas, porque intimó con el esposo. Esto es igual. Si tú no sabes por qué mucha gente se va al mundo nuevamente, porque no se le ha enseñado que ella no tiene que hacer nada, solamente depositarse en las manos de Dios y descansar en Él. Por eso Jesús dice, vengan a mí los cargados y cansados, que yo os haré. Pero muchas veces a nosotros, y la vida nos ha enseñado que yo tengo que pelear por esto, porque se nos enseñó que para poder comprar unos anteojos tenés que trabajar, tenés que comprarlos, tenés que pagar por ellos, la camisa, el perfume, todo lo que nosotros caminamos, tenés que trabajar, esa es tu responsabilidad, pero en Dios es diferente. Cuando yo le creo, tengo que trabajar, porque el proverbista se le revela, el que trabaje que coma, el que no trabaje, que no hay, como dice Iti, el ama. No hay comida. Entonces, cuando usted entiende la gracia, usted dice, yo tengo que hacer algo, no tengo que hacer algo, tengo que depositarme en Cristo. Y cuando Él me diga, ve, yo voy. Por eso Él dice, yo le digo, al centurión se le revela y le dice, wow, eso me voló la cabeza. Y le dice, Señor, una palabra tuya basta para sanar a aquel que está en mi casa, porque yo soy hombre que tengo autoridad y tengo gente que se sujeta, y yo les digo, ven, y viene, yo les digo, vayan, y él va. Eso es entender el reino de Dios, y por eso es que el hombre en aquel momento fue sano. Y pregúntenme a quién sanó. Según la historia dice que el hombre que estaba enfermo en ese momento era el marido del centurión. Pero esa es otra historia, hermano. Y él recibió sanidad. Es que no es lo que tú crees que por qué y no. Es porque a Cristo le place. Y él dice, no hay tanta fe más que esta en todo Israel. Y por eso nosotros tenemos opciones. Ojo, ahora los esposos, ya le hablé de eso. Ahora, cuando que nosotros, a ver, vámonos a eso y terminemos con eso, de esa famosa frase, busquemos de Dios. ¿Cuándo te das cuenta que encontraste a Dios? Porque si te mandan, Helen, te mandan a buscar a Dios, tenés que encontrarlo. Pero ¿cómo te das cuenta tú de que ya lo encontraste? Para todos los que usan ese término, que me están viendo, ¿cuándo te das cuenta tú de que buscar a Dios hay que buscarlo? Pero ¿cuándo te das cuenta tú de que ya lo encontraste? Cuando se te paran los pelos. Cuando te da el chivirirí. Cuando andás. ¿Cuándo? Iglesia, que me diga alguien cuándo encontró a Dios. Es que tú no lo encontraste, nadie lo ha encontrado. Él nos encontró primero. Él nos amó primero. Por eso es que usted no puede buscar a algo que ya se le metió por dentro. Ahora sí me entiende, iglesia. Esto está más que tremenda, la gracia. Ahora, cuando usted se da cuenta, ahora le voy a decir a dónde es que usted se va a dar cuenta. Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Y esa palabra a mí me llamó la atención. ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que se le metió por dentro? He aquí yo estoy ¿a dónde? ¿A la qué? Está a la puerta. Y dice, y llamo. Si alguno oye
¿Qué? ¿Y qué? Entraré. Ahora, ¿a dónde está? Si usted le abrió la puerta, ¿a dónde está Él? ¿A dónde tienes a Cristo? Y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué? Me llamó la atención, George. Me llamó la atención esa palabra, cenaré. Con Él y Él conmigo. Porque usted sabe que en cada casa hay un comedor, ¿sí o no? Y ese comedor refleja la intimidad que usted tiene como familia. Cuando tú te sientes con tu esposo en un comedor, lo que le estás diciendo a él y él a ti, es que quiere intimar contigo. Es que quiere comer, pero también quiere hablar contigo. Pero hoy en día las familias están dispersas. La cena, unos en la cama, otros. A mí me ha pasado, yo le digo a mi esposa, no me quiero atrasar, tráemela aquí al escritorio. Mi trabajo no me permite estar en los horarios de almuerzo completo. Pero cuando tenemos el privilegio, ella me llama y me dice, la tengo en el comedor. Me voy al comedor. Porque entiendo que cuando tú invitas a cenar a alguien a tu casa, es porque esa persona es especial para ti. Por eso ahora se van a dar cuenta que dicen los novios, te invito a salir, te invito a cenar. Porque se supone que ir a cenar es ir a intimar y a conocerse. Pero hoy en día, primero, es al revés todo, hermanos. No quiero caer en eso. Ya usted sabe lo que va a pasar. Antes una llamada se acabó. Me imagino a un Martin, a mi hermano Martin, cuando andaba detrás de Atalía y le tiró el chat. Antes, en ese entonces, dice que se chateaban con cartitas. Y cuando ella recibió la primera carta, el primer mensaje, ella se agarró y dijo, wow, oh my goodness, ¿estás segura? Me imagino ya la miro a ella en el video y le decía a su amiga o a su amigo, ¿estás segura que es Martín? Ay, y cuando llega el recado, porque era personal, una persona llevaba el mensaje y a que le viera cómo se puso cuando oyó tu nombre, mi hermano. La tenés, mi hermano, esta muchacha. Y comienzan, y entonces, porque querían intimar. Por eso me llama la atención, y cenaré con él, y él conmigo. O sea, la invitación es que te dice, Helen, yo quiero cenar contigo, el Señor. Pero allá está en ti que tú cenes conmigo. ¿Cómo voy a encontrar a Dios? ¿Cómo que puedo? Yo lo puedo, si ya se metió por dentro, ya Jorge le dijo, hey, yo te quiero conocer, yo quiero abrir mi corazón, y le abre su corazón. Y comienza el Señor a revelarle cosas que jamás Él había hecho. Y me dijo su hermano una vez, ese tipo yo nunca, pero nunca, ni cuando murió su mamá, ese hombre había llorado. Y ahora lo veo derramando lágrimas. ¡Wow! Eso solo Dios, le digo, lo puede hacer. Porque hubo un trato. Dios tocó su puerta. Si tú me abres, yo entro. Él le abre su corazón. Y hoy lo miro. Y una alabanza que lo toca. Y comienzan a salir lágrimas que Él no las puede contener. Porque es Dios en Él. Y Él no llora de amargado. Él llora porque dice, Señor, gracias, porque una vez más siento que estás dentro de mí. Porque el que dice la palabra, que el que tiene a Cristo correrán ríos de agua viva. Usted se da cuenta, iglesia, de qué tan privilegiados somos. Yo creo que ya me excedí, hermano. Yo no sé por qué no puedo terminar esto tan rápido. Pero la gracia, escuche bien, y con esto termino. La gracia me lleva a intimar porque ya lo encontré. Usted sabe la diferencia que hace esto cuando usted va a orar y va a intimar con Dios.
y quiere relacionarse con Él. Y viene un pensamiento del pasado a voltearle la mente y a distraerlo en la oración. Y en vez de usted pararse en la palabra y pararse en lo que la gracia dice que es usted, es aceptado en el amado, se para firme y le dice con el permiso, pensamiento del infierno, pero hoy estoy hablando con mi Dios y en vez de dejar de desviar a reprender demonios, usted le dice, hey, está bien que me vengas con ese pensamiento, pero en la gracia no hay logros humanos. Nadie recibe mérito, no se le añade nada, no se le quita, mis intentos son vanos. Es un gran golpe contra el orgullo humano. Por eso es que a los religiosos no les gusta entender esto ni predicarlo, porque el religioso te dice, no te pongas pantalones, no te pongas esto, no te pintes. Porque los religiosos, lamento el inconveniente, pero si hay alguien aquí todavía con eso, está fuera de la gracia. Porque a ti no te pusieron como juez. ¿A dónde dice que tenés que juzgarlo como está? Tenés que dar el consejo, punto. Pero si no coge el consejo, lo que te toca, Martín, es que el pastor está predicando de tenis, jean y esto, cuando tiene que predicar de saco, corbata y francher. Entonces usted viene y me dice, pastor, usted está mal. Entonces yo te digo, tráigame el saco, tráigame el pantalón y cómpreme la zapatilla y yo me la voy a poner. A ver qué tal nos va. A ver si se va a ir a comprar allá a Simán un saco que cuesta 5,000 córdobas. Se le fue la quincena al hombre. Pero si él viene y me dice, estoy viendo algo que no es correcto en usted, pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y él decide ir a orar por mí, el Señor va a poner el querer y el hacer de cambiar mi vestimenta. El Señor va a cambiar mi manera de pensar. ¿Por qué? Por tu oración justa. Pero si yo vengo y le digo a la hermana Ana, mira hermana Ana, usted tiene que venir aquí con una falda que le tape los 3 tobillos. Y viene con una blusa que le tape hasta el garnate. Y no tiene que andar viendo a nadie a los lados. No tenga la unción del abanico. Que cuando llega se sientan, vienen cubiertas todas, pero tienen la unción del abanico. Cuando entra alguien, están viendo quién va y quién viene. Paremos, hermano. Paremos. Por eso le decía al principio de la prédica anterior, tratemos de ser menos juzgadores y metámonos más en la gracia de Dios. Hermano, cuando usted comience, quiere ver cambios en el hermano, ore por él, entrégueselo a Dios, ore por él y usted se va a dar cuenta que Dios va a hacer. Porque dijo Jesucristo, me voy, pero rogaré al Padre que les mande a un que te va a guiar a toda verdad, a toda justicia y a todo arrepentimiento. Si yo miro que ella, voy a cambiar los papeles, si ella mira que yo no quiero cambiar, su deber es no corregirme, su deber es ir a orar y entregarme a Dios. Porque la Biblia no me dice, voy a dejar a Talía, me voy yo, pero voy a mandar a una consoladora que se llama Talía, para que ella te guíe a todo arrepentimiento, a toda justicia y a toda verdad. Mi Biblia, la última vez que yo la leí, no dice que nadie, no dice pastores, evangelistas, maestros, profetas, ni tampoco apóstoles. Dice el Espíritu Santo. Y eso es un golpe contra el orgullo religioso. Entonces dice que el hombre, eso es en la ley. Ahora, está bien que sea Dios cambiando, pero aquí tenemos que ser decorosos, tanto el hombre como la mujer. Hay hombres que yo miro que andan en el pantalón, que caminan como pingüinos ahora. Ahí andan. Y le dice, subite la escalera. Espérame, no puede. Subir la escalera de ahí, espérame. Van de retroceso. Hay hombres que está bien que sean, pero para nada sirve.
Por eso yo les digo a las jóvenes, hey, no se enamoren de esos cuerpos de Tarzán cerebrechita. Son pomposos. Ajá. Y estos, ¿qué es lo que creen? Y andan con el teléfono. Que ni de ellos son porque lo están pagando. Oh, dice, mira. Hey, eso. A nadie, a mí no me puso el Señor a juzgar, a mí me puso a edificar. Cuando yo entienda la gracia, entonces el enemigo, ¿sabe qué es lo que pasa cuando tú te vuelves juzgadora de los hermanos? De mi gracia te has caído. Más adelante en la otra prédica les voy a enseñar eso. ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando yo juzgo al hermano, hago anatema a Cristo. ¿Anatema qué significa? Mentiroso. Y le pregunto, ¿Cristo es mentiroso? Porque él dijo, nadie. Y toda potestad se me es otorgada a mí. Y que ahí incluye el juzgarte. Hermano, esta palabra a mí me abrió los ojos. Ya terminé. Porque la gracia, hermano, se me fue imputada. La gracia es algo poderoso. Los opositores de la gracia, los asesinos, diría yo, están en cada generación diciendo que debes esforzarte para ser salvo y dejar muchas cosas. Imagínese usted pidiendo fruto de un árbol muerto. Estos afirman que necesitan probar tu fe, que lo que confunde a muchos entre la salvación y su lucha personal. Te dicen que antes de lograr algo en tu vida, debes dejar cosas atrás para ganártelo. La gente, hermano, a menudo no sabe si ha tenido éxito en este esfuerzo. La última vez que leí mi Biblia, oiga bien esto, que yo leí mi Biblia, dice que todo lo que se le dio al Hijo también se da a quienes caminan con Él. Eso, mi querido hermano, es gracia.